Los ETFs o Exchange Traded Funds ocupan hoy un lugar muy popular dentro de los activos de inversión alternativa. Y esa popularidad se las da su capacidad cotizante dentro de los mercados como fondos cerrados que replican a un índice e imitan su performance. Las siglas son ETF y siempre representan activos no gestionados activamente, sino enmarcados en un fideicomiso que delimita todas sus características. Para evitar leer la extensión del fideicomiso o trust que los enmarca, nosotros podemos acceder en cualquier página de internet a las hojas de los hechos o fact sheets que operan como un enriquecedor resumen. Como fondos cerrados, los ETFs tienen características únicas, básicamente tres. Su capacidad de rescatar y suscribir los fondos en especies, lo que se denomina in-kind, la capacidad de que a través de los participantes autorizados puedan ser divulgados en distintas bolsas del mundo y, como decíamos antes, su administración pasiva, que en general sintetizamos con la letra beta. Además de las características únicas, tenemos un claro contraste entre ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, quizás la más significativa sea su utilización eficiente como método de diversificación. La segunda, quizás la que más se desarrolla en términos de frecuencia en la operatoria, sea que sus cuotas partes pueden ser utilizadas intradía, ser shorteadas y también usarse como margen. Tenemos que pensar en los ETFs como en activos financieros que trabajan con un subyacente, y ese subyacente les da una posibilidad de cotización diaria. Los más populares son las acciones. El esquema de comisiones también es una de las grandes ventajas, porque en general representan bajo nivel de comisiones tanto en ratio de gastos operativos como en costos de transacción para la compra y para la venta. Hablábamos de su característica única como in-kind en rescate y suscripción. También en relación con esta tenemos que pensar en términos de mínimas desviaciones respecto de primas y descuentos a lo que se refiere a su valor actual neto, BAM, también conocido como NAV. En cuanto al efecto impositivo, que siempre vamos a caracterizar como T o efecto después de impuestos 1 menos T, tiene una baja potencia en cuanto al drenaje de efectivo por ganancias de capital en relación con los fondos abiertos. Entre sus características de gestión de riesgo, es un instrumento muy utilizado para administrar el riesgo. Y dentro de las desventajas, como contrapunto de riesgo, tenemos que observar un sinnúmero de variables que afectan a todos los activos financieros en general, pero a los ETFs en algunas dimensiones en particular. Los más representativos niveles de riesgo son el riesgo de mercado, especificando como mercado al índice replicado o imitado, el riesgo de sector y de clase de activo subyacente, que es un riesgo muy específico, el riesgo de el seguimiento o tracking error risk, el riesgo de crédito y apalancamiento cuando se trata de ETFs que utilizan derivados por el uso de esos mismos derivados, y el riesgo de moneda y de país en caso de diversas geografías. También podemos pensar en términos de riesgos cuando pensamos en estrategias de inversión puntuales. Siempre vamos a encontrar mayores posibilidades de ineficiencia en el sentido de asimetría de información en relación con la cobertura.
Y entonces nos vamos a ver tentados de buscar compañías con baja y mediana capitalización bursátil, donde esa simetría de información, en donde esa capacidad de cobertura sea interesante. Los ETFs en general ofrecen muy buena cobertura para las compañías de gran capitalización bursátil, pero baja cobertura para las compañías de baja y mediana capitalización bursátil, lo cual los torna una desventaja en este sentido. Y finalmente, los mercados pueden tornarse ineficientes cuando las puntas se observan como amplios spreads. Y esto se da particularmente en el caso de los ETFs con bajo volumen, lo cual representa la última desventaja que compartimos. Lo elimino el post este, lo nuevo, ok. Ahí, por ahí.